de debate del curso, ¿vale? Entonces, hoy toca un debate muy interesante, además. O sea, y como hoy solo tenemos uno, lo bueno es que, bueno, esta vez seré más permisivo con el tiempo. Entonces, si vemos que se alarga, vamos a hacer un debate académico normal y corriente con el mismo tiempo después. Lo que pasa es que sí que lo que podemos hacer es, una vez que esté todo hecho y evaluado, podemos abrir a opiniones de los otros grupos. Si os parece, me gustaría tener un poquito las opiniones de los otros grupos sobre el debate y luego también tener los últimos 10 minutos de la clase para que compartáis con toda la libertad del mundo el feedback sobre, bueno, sobre el curso, qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos. Fijaos que no digo qué no os ha gustado, he dicho qué os ha gustado más, qué os ha gustado menos. Eso es la típica forma de hablar en positivo, os fijáis. Entonces, estaría bien que al final podamos discutir sobre ello, ¿vale? Entonces, venga, vamos a empezar con el debate. Es el grupo D contra el grupo E. El título del debate ¿son las criptomonedas una herramienta positiva para la economía, ya que le quita el poder del dinero a los gobiernos? ¿Vale? Entonces nos van a intentar convencer de que son una herramienta positiva por esta capacidad de quitarle el poder al gobierno, el grupo D, mientras que el grupo E nos va a convencer de lo contrario, de que no es una herramienta positiva. ¿Vale? Entonces en el grupo D están Brian y Matías, ¿no? Y en el grupo E están Dani, Franco y Pablo. Entonces empezaría el grupo D con el alegato inicial. ¿Y quién va a hacer el alegato inicial del grupo D? ¿No hay voluntario? El grupo D, Brian, Matías, ¿alguien empieza? ¿No? Iba a comenzar Brian, profesor. Vale, perfecto. Venga. Brian, que es verdad que tenías que no se te veía muy bien la cámara, ¿no? Ahora no te estamos viendo. No, por ahí no te escuchamos. Te escuchamos, pero Les no te pedí un vemos. momento, les pedí un ¿Sí? momento. Ah, sí, perdona. Debe estar configurando algo. Ah, ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Que el pedir un momento en España es una cosa como una coletilla, un momento, pero no es que realmente estés pidiendo un momento, sino es como algo casi como, vale, entonces cuando me has dicho me pido un momento, yo estaba esperando nada, que empezaras ya casi. Entonces, estas son las diferencias del lenguaje entre un sitio y otro. Bueno, por lo que me dijo Waldo, así mientras damos un momento a Brian, de verdad, ¿vale? No he utilizado ninguna palabra que pueda ser, solo fue una clase, ¿no? Me dijiste, Waldo, que Sí. utilicé alguna palabra. Hay un verbo que aquí en Chile tiene doble connotación que es medio peligroso, que es el verbo coger. Sí. Ese hay que tener cuidado con ese verbo. Pero es en Chile, y en toda Sudamérica. Es casi de toda Sudamérica, claro. Sí, Si bien es cierto, hay porque gente que lo utiliza sinónimo del verbo tomar, pero en realidad tiene una connotación más sexual. sí, Ustedes, claro, ustedes es. lo toman como el verbo tomar. Sí, no, yo compartí 3 años de mi vida. Bueno, esto es mientras Brian, avísanos cuando esté solucionado, ¿eh? Compartí 3 años de mi vida apartamento con un salvadoreño mientras estábamos haciendo la tesis doctoral. Y me acuerdo que muchas veces aquí en España solemos decir, bueno, no sé qué, voy y te recojo a las 7 por casa y nos vamos a tomar una cerveza. Y él siempre me decía, será si me redejo. Será si... Entonces, sí, estas son las típicas cosas que... No, luego al final el hombre ya estaba acostumbrado, pero sí que es verdad que al principio cada vez que alguien le decía esto, el hombre se quedaba así Sí. tenía mucha coña. Néstor Guillermo Orellana Velado se llamaba. Profesor de la Universidad allí de San Salvador. Ahora que cogió la plaza. Hola. Perdón. Brian. Ahora sí. Nada, no pasa nada. Disculpen. Voy a activar la cámara ahora. Ahí estás. Esto es un truco para generar tensión y darte a ti mismo como más protagonismo y más fuerza en el debate, ahora que todos estamos esperando, probablemente, ¿no? Venga, anda. Ya, disculpen Pues cuando la quieras, demora. Brian, acuérdate que tenemos entre 2 y 3 minutos, ¿vale? Para el alegato inicial. Venga, cuando quieras. Buenos días a los presentes, buenos días profesores. Mi nombre es Brian Benares, pertenezco al grupo D del debate de hoy y quisiera comenzar
como grupo a favor de que las criptomonedas son positivas para el dinero de los gobiernos a nivel global y nacional, por supuesto. Las criptomonedas aparecen por primera vez en el año 2008, en medio de una crisis económica bastante grande, donde diversos países enfrentaban una fuerte devaluación, en momentos donde inversiones y capitales sufrían fuertes golpes. Pero, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son archivos o bits, bits con datos que buscan cumplir todas las funciones que se le asignan al dinero tradicional, pero usando Internet como medio de transmisión. Y esto se utiliza, mejor dicho, a nivel global. En simples palabras, es un tipo de dinero digital, y donde una de las más conocidas actualmente es el Bitcoin, que a muchos les sonará, me imagino. Ujú. Las criptomonedas son una representación digital de un valor y pueden comercializarse como unidad de intercambio sin ninguna característica de carácter legal. Y se da mediante sistemas criptográficos informáticos. La criptografía es un sistema de códigos escritos o generados que buscan proteger estos datos o documentos, convirtiéndolos a un formato ilegible para una persona o un usuario que no está autorizado. En Chile, a comienzos del 2019, Felipe Larraín, quien en ese entonces era el ministro de Hacienda, presentó un proyecto de ley para regular el uso de estas criptomonedas, sí, con el fin de normalizarlas como una alternativa de dinero a nivel nacional, dando un hincapié a que el país adapte una plataforma que Lo perdimos. Quedó paralizado. Sí. Brian, Igual podría desactivar la cámara sí, Sí, para para yo que- intentar que tenga disminuir un poco el problemas. flujo de datos, ¿no? sí. Sí, Brian, si puedes desactivar la cámara, porque ya te hemos visto, o sea que sabemos que eres tú. ¿Está Brian? No, no se desconectó. O sea, se cayó directamente, así que Bueno, de todas maneras puede aportar luego, porque de todas maneras ya se estaba llegando también a los 3 minutos. Entonces, mientras él va conectándose un poco, podemos hacer el alegato en contra del grupo E. ¿Quién lo haría? Yo lo haría, igual es una lata en el sentido de que él no va a escuchar el alegato. Ah, no, y ha probablemente- vuelto. Espera, que ha vuelto. Brian, Ah, ya. disculpe, problemas no, técnicos. no pasa nada. Venga, pues Sinceramente no sé dónde quedé, qué fue lo último Desconecta que... la cámara, Brian, para estabas que llegue finalizando mejor ya, conexión. acabas diciendo que el ministro de Hacienda de Chile hace X tiempo había legalizado, había dicho. Sí, En ese momento estabas hablando de eso. genial. Reitero que para seguir el hilo con esto, a comienzos del 2019, Felipe Larraín, quien era el ministro de Hacienda, en ese momento propuso un proyecto de ley para regularizar el uso de estas criptomonedas y así poder normalizarlas a nivel nacional como alternativa de dinero, con el fin de, o mejor dicho, dando hincapié a que el país eh, adapte una plataforma que mitigue el mayor riesgo que conlleva una transacción monetaria. Gracias. Muy bien. Pues gracias, Brian. Entonces, el grupo E, ¿quién argumenta en contra? Franco, me has dicho, ¿no? Sí, yo. Venga, adelante, cuando quieras. Probablemente este es el tema más técnico que hemos visto hasta ahora en los debates,
Sí. Hubiera sido bueno que el grupo a favor explicara un poco más los detalles técnicos de cómo funciona, pero creo que la mayoría entiende relativamente bien cómo funcionan las criptomonedas. Las criptomonedas son un concepto interesante y probablemente los compañeros van a proponer algunos aspectos positivos de las mismas, pero ¿realmente valen la pena estos pequeños aspectos positivos comparados a las posibles repercusiones? Por ejemplo, el uso de criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum, que son las más populares de hecho, ha introducido una serie de problemáticas, ya sea el uso excesivo desmedido del recurso energético y la contaminación asociada a la misma. Se calcula que tan solo el Bitcoin, no el resto de criptomonedas, que por cierto hay miles, la mayoría en el puntillo le llaman shitcoins porque son básicamente estafas momentáneas. Se calcula tan solo entonces que el Bitcoin utiliza más energía que países como por ejemplo Argentina y obviamente más que Chile. De hecho, consume más energía que la mayoría de los países. Y si esta moneda fuera un país, se encontraría en el top 30 de los países que consumen más energía. Y esto, como dije, es solo considerando el Bitcoin, que el 70% del Bitcoin se mina en China. Otro aspecto negativo en el que ha contribuido significativamente es la escasez de semiconductores a nivel global. Una escasez jamás antes vista que ha mantenido productos tales como las GPU, las tarjetas de video para quien no conozca el término, a precios altísimos por más de un año. Y eso si se las encuentra. Estas que no son solo utilizadas para jugar videojuegos, sino también son utilizadas por diseñadores gráficos y técnicos, los mineros las acaparan para realizar un proceso conocido como el minado de criptomonedas, que quizás más adelante podríamos profundizar un poco más qué es. La escasez de semiconductores no solo ha significado un alza en el precio de las GPUs, sino que también afecta negativamente a distintos sectores productivos. Algunos de estos sectores en los que se le da mayor importancia al suministro de semiconductores y que por lo tanto se ha afectado por esta escasez son la producción de maquinaria y equipamiento electrónico, hardware y computadores. El sector automotriz se ha visto muy afectado. Accesorios electrónicos como televisores, smartphones e incluso equipamiento médico, por nombrar algunos. Por ejemplo, en la industria automotriz, eh, como dije que se ha visto afectada notoriamente, la producción de vehículos nuevos está retrasado por casi un año, creo que un año y medio en la mayoría de los casos, y los vehículos nuevos que se venden están más caros de lo habitual y puede que incluyan menos sensores y equipamiento que normalmente habrían traído. Así quienes compren, por ejemplo, un Peugeot 308 podrían encontrarse con la sorpresa de que en vez de traer un velocímetro digital, va a traer un velocímetro análogo, o un Chevrolet Silverado del año 2021, va a encontrarse uno que rinde más o menos como un kilómetro y medio menos por litro de lo que se publicitaba. Como se puede suponer, la explicación es la escasez de semiconductores. Uno podría pensar que al menos las tiendas de computaciones se han visto favorecidas al vender tantas GPUs para minado. Sin embargo, estas tampoco lo hacen porque venden un solo compuesto y no pueden vender todo el resto, que sería el resto del equipo, y se quedan con todo ese stock, plata perdida básicamente. Las criptomonedas también facilitan todo tipo de cibercrímenes. Es común ver a los hackers que se dedican al ransomware, básicamente, que es a mantener a tu computador como hostage, o sea, como lo bloquean y te piden un dinero para poder utilizarlo. Estas personas, estos hackers, usualmente exigen recompensa en Bitcoin o alguna otra especie de criptomoneda. También es común verlas envueltas en compra de drogas y en toda clase de servicios ilegales. Entonces las criptomonedas también le abren la puerta a un peligro público que suponen todas estas actividades. ¿Y para qué? Para un experimento, al menos a mí no me parece. Con Muy bien, eso termino muchas mi alegato. gracias, Franca, por centrar el tema. A partir de ahora entramos entonces en el turno de actuaciones libres. Cualquiera, tanto el grupo D o el grupo E, puede tomar la palabra y opinar. Quería tomar la palabra yo. Venga, muy bien, Matías, dime. Respecto a lo que dijo el compañero Franco, creo. Sí. En primer lugar, me parece un poco contradictorio lo que nos comenta sobre que el Bitcoin
es una, es una criptomoneda que gasta muchos recursos eléctricos, que eso genera un fuerte golpe a la huella de carbono, siendo que luego él defiende que la industria automovilística ha mermado la producción de autos nuevos, y a lo que voy con esto es que la industria automovilística hace un golpe aún mayor a la huella de carbono en el mundo que lo que podría hacerse con el minado de Bitcoin. Además, vale aclarar que solamente, solamente el minado de Bitcoin con, que se realiza con energías que no son renovables, genera ese golpe a la huella de carbono. El compañero muy bien dijo que China tiene alrededor del 70% de la potencia de minado de Bitcoin mundial, pero China esto lo hace con energías renovables, por lo general energías de las grandes hidroeléctricas que tiene China en su poder. Entonces es un poco contradictorio, es claro, decir eso de que el Bitcoin en general y las otras criptomonedas hacen un golpe, siendo que en realidad incluso, o sea, un golpe al medio ambiente, siendo Sí. que incluso podrían ser ese pasito que falta para que países o en general el mundo empiece a cambiar y vuelque la fuerza a la energía renovable, en vez de ocupar energías que vengan de combustibles fósiles. Puede ser que el Bitcoin sea eso que haga que el mundo empiece a cambiar su forma de pensar y deje de ocupar las energías fósiles, la industria esta de los automóviles también baje un poco, que el impacto al medio ambiente es brutal en la industria del automóvil, etcétera. Muy bien, Matías. Por alusiones, ¿alguien del grupo E? Quisiera responder un poquito yo Sí, a lo luego que viene Franco también diciendo. quiere, sí. Venga, Ok. adelante, Pablo. Luego. De partida, el estudio del mismo de las Bitcoin es un tema muy complicado por lo volátil que es y el hecho de que sus informes van subiendo y bajando drásticamente. Entonces, dependiendo de la fuente que consultemos, vamos a tener un resultado completamente diferente a otro, partiendo de eso como base. Lo segundo, el hecho de que, claro, China puede recurrir a sus grandes hidroeléctricas, pero no es una hidroeléctrica, no va a generar completamente la energía capaz de lo que ellos consumen. Ellos sí o sí, también aparte de la energía hidroeléctrica que ellos tienen, que de hecho solamente la pueden utilizar en tiempos favorables, o sea, tiempos de lluvia, ellos también recurren y consumen energías no renovables, lo cual también eso llega a ser un problema y genera una huella de carbono. Más que nada, más o menos a eso responder por ahora. Ahora lo dejo con mi compañero. Sí, Franco, que habías levantado la mano, ¿querías? Sí, lo que iba a decir es que básicamente yo no defendí la industria automotriz, solo estaba dando un ejemplo de industrias con escasez de semiconductores, pero aún si le defendiera la industria automotriz, a diferencia del Bitcoin, y estamos hablando solo del Bitcoin, ni siquiera el resto de criptomonedas que se minan, así que un poquito, diría yo, engañador decir que se mina con energías renovables, la verdad no hay mucha prueba. Eh, entonces, podemos ver empresas como Tesla, que ha cancelado sus pagos en Bitcoin por lo mismo, porque quiere verse como una empresa limpia, y ha dejado de recibir Bitcoin hace unos meses atrás, por lo mismo, por la contaminación que generaba. Entonces, lo que decía es que básicamente yo no estoy defendiendo en ningún punto en la industria automotriz, pero como digo, eh, contamina bastante menos. Sí. Además, no sabría cómo decir que la verdad no sabría cómo medir que los mineros en China minan con energías renovables. La verdad, se ha encontrado muchos que son granjas que están tiradas en selvas o escondidas en parte de China donde el gobierno eh, no las puede pillar, porque de hecho China lo prohibió. Muchas de estas granjas de minado funcionan de manera irregular y de hecho roban energía a la matriz. Y por último, agregar que la cantidad de energía que estamos hablando no es menor y decirme que ese poquito de
o sea, dije que era el top 30 de consumos más grandes que se compara a países. Entonces, no, yo no diría que ese es como el puntapié a que vamos a cambiarnos a energías renovables gracias al Bitcoin. La verdad no. Gracias, Franco. En este punto me gustaría, porque bueno, la parte medioambiental yo creo que hemos argumentado a favor y en contra, pero nos estamos desviando un poquito y me gustaría que os centrarais un poquito más en la parte política, ¿no? Yo creo que estábamos hablando de la ventaja que podía tener el Bitcoin en el sentido de que los bancos centrales de los países ya no imprimen el dinero. O sea, ¿qué ventajas puede tener para la economía y, digamos, un poco para el pueblo, ¿no? Al no ser los gobiernos ahora los que imprimen directamente el dinero y tienen ese control absoluto sobre los dineros. Entonces me gustaría un poquito que cuál es vuestra opinión, ¿no? Sobre esto sin quitar la importancia al tema del medioambiental, que es un tema importante, ¿vale? Y si queréis podemos volver, pero también me gustaría que no os olvidarais del tema político-social, ¿no? Que es un poco el centro del debate. Quería dar una última acotación respecto a lo del tema ambiental, yo supongo que voy zanjando, y es que ciertamente es verdad que el Bitcoin genera tanto consumo eléctrico como un país en vías de desarrollo, como lo sería Argentina, o ya digamos desarrollado. Eh, Sin embargo, eso es por el sistema actual de minado que ocupa Bitcoin, pero hay un sistema nuevo que es realmente reciente, y este nuevo sistema de- está construido de tal forma de que la cantidad de energía que ocuparía este nuevo sistema para minar, entre comillas, minar Bitcoin, eh, es mucho menos, gasta mucho menos recursos. Entonces, por ejemplo, la segunda moneda que dijo el compañero, que no recuerdo cómo se llama, se está tratando de mudar a este sistema que busca que el usuario de la moneda tenga la misma confianza en la moneda, y al mismo tiempo los que trabajan con la moneda, los que minan y tal, tengan un consumo de quizás 90% menos, no manejo muy bien la cifra ahora, pero el, la reducción del consumo energético y por tanto la huella de carbono que generarían estas nuevas criptomonedas sería muchísimo menor, incluso quizás llegando al punto de ser menor que la impresión del mismo dinero en varios países. Hay que pensar que para imprimir dinero se necesitan talar árboles, porque el dinero se hace con papel muchas veces. A veces no se hace con papel, se hace con otros compuestos, pero como ya bien debemos saber, los compuestos plásticos, hay dinero que está hecho de compuestos plásticos. La industria del plástico es una de las industrias que más huella de carbono hace. Eh, Eso quería decir para zanjar el tema del De la energía. A ver, si queréis podemos seguir, yo te digo, porque además hoy tenemos más tiempo, pero a mí y especialmente a Waldo, que es muy social en sus pensamientos, le gustaría que nos centráramos también un poquito en lo que es en la repercusión política. ¿Qué pensáis un poco de la repercusión política? Yo creo que la gente que nos está escuchando, los otros grupos ya tienen una idea, ya yo creo que o les habéis convencido de que contamina más o contamina menos. Vamos a centrarnos un poquito entonces en la parte política, ¿qué político-social? Cómo lo veis? ¿Cómo veis que...? Disculpa, y para aclarar bien el tema político, recuerden que si aquí si pasa el hecho de que el Bitcoin reemplaza a la dinero fiat, que se llama, que sería el dólar o el euro, o cualquier moneda internacional emitida por los gobiernos no tendrían control sobre ese dinero. Ustedes verán si eso es bueno o malo, digamos, pero ese sería el hecho, ¿ya? Entonces, respecto a ese tema, que ese era el título también del debate. Del debate? Yo podría partir hablando de eso para darle Venga, pie al otro grupo. vale. Básicamente lo mencioné al final del alegato inicial. Las criptomonedas facilitan todo tipo de cibercrímenes, no están reguladas, es decir, no pueden ser reguladas porque son descentralizadas, de hecho, funcionan como una especie de nube. Eh, y aparte de eso, no tributan. O sea, básicamente tú podrías tener todo tu dinero ahí y no aportarle jamás al gobierno por tus actividades que realizas dentro del país. Eso.
Y eso es que lo pensáis que es una ventaja o un inconveniente. No, no, pero depende. Si es que, claro, es negativo a Es que lo nivel has dicho de una social. forma muy neutra, Franco. Sí, 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 Lo has dicho, entonces no me quedó muy claro si estás a favor, si estás a favor o en contra. A ver. es negativo a nivel social. Mm, eh, Porque no le aporta ningún beneficio económico a la sociedad, mm. si es que la persona no quiere tributar. Ahora, a nivel, quizás para la persona que no está tributando es positivo. ¿Qué pensáis el grupo D? ¿Piensa algo sobre la parte político-social? Tengo, creo que lo que dice Franco lo podemos dividir en dos francos. Primero, el que las criptomonedas se ocupan para ciertos movimientos del submundo que, siendo honestos, no debiesen tener cabida en cualquier sociedad, pero no es algo que no se haga ya con el dinero fiat. Lo único que, entre comillas, hace que las criptomonedas se estén ocupando actualmente es porque el sistema de rastreo eh, de esto, de las transacciones y todo lo que se puede hacer con las criptomonedas aún está en pañales. Y es que mucho se trata de eso. Este debate aún está en pañales porque la tecnología aún está en pañales también. La evolución que ha tenido las criptomonedas y el impacto ambiental tan grande que causa, ¿cierto? No quiero volver al impacto ambiental, pero me refiero a esto y todos los debates que se están teniendo ahora, porque las criptomonedas nacen de una idea que la verdad que es que no es muy eficiente, pero se ha ido arreglando con el tiempo y se ha demostrado las mejoras. En el principio de los tiempos de las criptomonedas se podían minar con cualquier computador y ahora se minan con sistemas especiales. Eso quiere decir que, más que mal, la tecnología de las criptomonedas ha avanzado y de la misma forma también pueden avanzar ciertas estrategias que de algún modo impidan esta clase de movimientos ilegales. Además, actualmente ya casi ningún país ocupa un sistema completamente liberal un sistema económico completamente liberal. Entonces, eh, muchas veces, de hecho, incluso hay bancos que ya tienen su propia criptomoneda en algunos países. Entonces, se podría empezar a no regular necesariamente, porque hay que entender que la idea de soltar, de que la desregulización, o sea, de que la descentralización es para que los precios se puedan ajustar bien, como bien nos habla Adam Smith, ¿cierto? Sobre esto lo que ya todos conocemos, que se me da el nombre ahora, ¿cómo es? La demanda versus la oferta. Esta es la idea principal del debate, ¿cierto? Dado que ya no se puede regularizar la demanda y la oferta con el dinero fiat, el dinero que nosotros conocemos ahora, un dinero descentralizado, podría ser la clave, y es lo que justamente estamos defendiendo nosotros ahora, es la clave para que el mercado se empiece a regular solo, como plantea Adam Smith, y como de hecho ha empezado a ocurrir actualmente. Digo, este Pero dinero, Matías, pero lo digo para aportar un punto de vista, a ver qué te parece. La cuestión también es que si el dinero no tributa, el gobierno no recauda. Si el gobierno no recauda, no hay ayuda social. Nadie no, hace no, no, carreteras, nadie hace hospitales. es que ¿Eso cómo veis esa repercusión allí? Tra- ¿Cómo lo veis justo- ahí? ¿Mm? ya, gracias. Traté de decirlo, pero se me había olvidado. ¿Mm? A lo que iba yo con los distintos sistemas, ¿cierto? Es que en la actualidad casi ningún sistema es completamente liberal, es decir, hay sistemas mixtos, más o menos opresivos. Y la verdad es que liberar completamente el dinero es demasiado peligroso, porque, como bien dijo el compañero Pablo, el Bitcoin es una moneda que se volatiza mucho ¿Mm? cuando está muy liberada, y en general cualquier sistema que está muy desregularizado se volatiza mucho. Pero si se tiene una regularización mínima, quizás no necesariamente por parte de los gobiernos, sino que por parte de una mejora en los algoritmos y que los gobiernos se hagan cargo, por ejemplo, de minarlos, eso podría ayudar a tributar, porque como debemos saber todos los que estamos en este debate ahora, el hecho de minar Bitcoin, de trabajar el Bitcoin, deja comisiones. Entonces, si el gobierno invierte recursos en trabajar con el Bitcoin, no va a necesitar que tributen porque el mismo gobierno va a estar trabajando el Bitcoin y eso le va a dar ganancia al mismo gobierno que luego va a poder invertir y hacer que ese Bitcoin gire ¿Mm? en el mercado para Sí. volver a Que trabajarlo gire la y rueda. así Ujú. exactamente.
¿Y qué opina el grupo E de este argumento? No, o sea, lo que dijo con respecto al gobierno ganando plata minando es un poco, no sé, me da un poco de risa porque partía, para quien ha minado, sabrá que usualmente esto funciona por potencia computacional. ¿M? No hay manera de que un gobierno gane suficiente plata para mantener su gasto público a partir del minado y la cantidad de computadores que tendría que tener, ya te digo. Aparte de eso, el punto de las criptomonedas es que son descentralizadas. Entonces, si me decís que las vaya a regular cambiando el algoritmo, así no funciona. El algoritmo que se modifica habitualmente, porque se modifica cada tanto, es para minar. No es el algoritmo de criptado ni de cómo funciona el sistema. El Bitcoin sigue funcionando igual que como funcionaba el 2008. No ha cambiado. Lo mismo pasa con el Ethereum. El Ethereum puede cambiar la forma en que se mina, pero aún así va a seguir gastando plata y la verdad, o sea, va a seguir gastando energía y la verdad no nos aporta nada nuevo en cuanto a pagos digitales. En general las transacciones de criptomonedas son bastante caras. Siempre hay una comisión relativamente alta, ahora están un poco más bajas, pero transferir Bitcoin no es para comprar papas o para comprar pan, por ejemplo. Eso. ¿Alguna opinión? Yo quisiera comentar algo que había dicho Brian, luego Pablo, ¿vale? el compañero Franco. Al comienzo de este tiempo de controversia, de que sí, se sabe que esta moneda digital es usada de manera maliciosa, que tráfico de droga, de armas, etcétera, otras cosas que agregó Franco, y efectivamente no está regularizada, por lo cual sucede eso, pero sí es posible regularizarse y eso va dependiendo de cada gobierno de cada país, por supuesto. Y eso se debe, Franco, a que este sistema que conlleva esta moneda digital es tan seguro y que presenta un anonimato brutal, absoluto. No te pide datos tan íntimos, edad, nombres, direcciones. No es posible llegar a contactar contigo de ninguna manera, o si fuese posible, sería muy, muy difícil debido a este sistema de criptografía que presenta. Y con lo que voy a la regulación de cada gobierno, yo creo que es una muy buena medida que implementen esta moneda en Chile, en mi caso, ya que al darle un uso, regularizarla, podría un poco favorecer la descentralización de lo que conlleva el intercambio de bienes o servicios. Se sabe que para mucha gente de diversas zonas, ya el extremo norte, extremo sur del país, a algunas personas les cuesta adquirir ciertas cosas que necesitan y en base a esta facilidad de moneda virtual, que es rápida a nivel global, segura, puede realizarlo sin ningún tipo de intermediario, de uno a uno, de persona a otra. Y acotar también a eso que conlleva esa transacción, agregar que los impuestos son muy bajos. Si es que existen los impuestos que conlleva una transacción, es muy bajo porque esta moneda se rige en base a la ley de la oferta y demanda, como había mencionado anteriormente mi compañero Matías, que la hace ser como una alternativa tan novedosa como para postularla como una nueva moneda. Eso. Pablo, Gracias. Pablo y luego Dani, ¿vale? Sí, el que queráis, bueno, da igual, vais a poder hablar los dos. Pablo, Dani, como queráis. No, algo muy cortito y puntual, recalcar el hecho de o sea,
es un factor muy importante, retomando el hecho de que, por ejemplo, de que el país se fuera a encargar de minar todo este tipo de cosas. En el posible caso, hay que tomar en cuenta esa palabra, lo volátil y lo sutil al cambio que esta tiene. Claro, la Bitcoin, la gracia que tiene es que para el individuo nunca va a quedar un saldo en negativo, pero el problema que en esta yace es que de un momento se puede disparar positivo o negativamente. Por lo tanto, de que un gobierno se base en este tipo de implementación para generar bienes es completamente ineficiente e inseguro. Eso mismo lo han demostrado los mismos estudios, como mencioné anteriormente. Dependiendo de cada estudio, van a tener resultados diferentes por esto mismo. La volatilidad de esta es el mayor problema que presentan. Ahora, eso era lo que quería decir. Gracias, Pablo. ¿Dani? Agregando a lo que dijo mi compañero, el hecho de que sea anónimo no lo hace un sistema completamente seguro porque pueden claramente haber estafas y las transacciones a largo plazo son completamente arriesgadas y además no es un sistema que se pueda regular ya que es un sistema independiente, se podría decir, y carece de un marco institucional que lo pueda regular en realidad. Eso. Muy bien. Me ¿Puedo comentar gustaría, o el otro? Ah, ya, dale tú. Vale. gracias Franco, me gustaría responder a lo último que dijo la compañera respecto, a ver, en primer lugar, en realidad el Bitcoin sí se regula porque quienes lo regulan son los usuarios. El Bitcoin funciona de tal forma, ¿cierto?, de que hay una red de usuarios en todo el mundo y cualquier irregularidad que pudiese ocurrir en la red, el algoritmo está construido de tal forma que al final el resto de los usuarios, toda la fuerza de cómputo del resto de los usuarios del mundo van a trabajar para, quizá en un par de horas, descubrir esta irregularidad. Entonces, al final, este algoritmo está muy bien diseñado, muy bien pensado para que esa clase de irregularidades no funcionen. Y, repito, por si no quedó bien claro, son al final los mismos usuarios quienes regulan el sistema, que es la base de la teoría de la oferta y la demanda. ¿Franco? Y Sí, acotando no, iba a ese decir plus, con respecto a Bueno, lo y que luego Franco, luego Brian, ¿vale? Perdón. con lo que dijo disculpa, compañero. delante Brian, que nos dio un poco la razón al decir que, claro, la quieren regular, pero él mismo dijo después que es 100% anónima, es imposible saber quién hace las transacciones. ¿Cómo voy a regular algo que no sabéis quién está realizando la transacción? Le voy a cobrar a doña Juanita porque se me ocurrió, porque le toca a ella, tiré una tómbola y parece que le toca a ella porque no sé quién está haciendo la transacción. No se puede. ¿Es rápida? No, la verdad, Bitcoin se demora como 10 minutos en hacer una transferencia. Son transferencias limitadas, porque por quien sepa cómo funciona la tecnología del blockchain, sabe que cada bloque puede soportar cierta cantidad de información limitada. De hecho, Bitcoin ofrece 2.400 transacciones cada 10 minutos, lo cual es bastante poco. Por eso es que usualmente sus transacciones tienen una tasa tan alta que tiene que pagar uno para que la tomen en cuenta los mineros. Y por último, me gustaría hablar de la seguridad. La verdad, yo estoy bastante preocupado con la seguridad de las criptomonedas, porque imagino que el grupo a favor sabe que toda esta tecnología se basa en el algoritmo SHA-256. Es un algoritmo tipo hatch que transforma cualquiera sea dada la información que se le meta al algoritmo, la transforma en una cadena de 256 dígitos, o más bien números hexadecimales. Y lo que pasa es que es difícil transformarla al revés, pero en el momento que tú sabes cómo transformarla al revés, es decir, de ir de esos 256 dígitos a la información original, tú rompes completamente la tecnología y produces pérdidas totales. Y de hecho esto es un problema matemático. Es un problema matemático por el que se paga bastante dinero por resolver, y en el momento que se resuelva, desaparece Bitcoin y desaparecen todas las criptomonedas y tienes un problema gigante financiero y, y no sé cómo es resolver eso.
Grupo D, ¿algo que decir? Sí, Al futuro apocalíptico que nos pone Franco. No sé Eh, no sé si al compañero Espera, Brian me dejaría dar la palabra, pero este espera, tema me parece súper espera. interesante. Matías, solo un ¿Sí? segundo, que Brian ha participado un poco menos, Ah, ya. que participa algo breve y luego tú, ¿vale? ¿No te Ya, importa? perfecto, Sí, perfecto. venga. Si no hay eh, perdónenme, pero ahí está. Lo que dijo Franco al comienzo respecto a a lo de cómo cómo se regulariza algo que, como bien dice él, no se sabe nada de esa persona, o no se sabe nada, de hecho, del propietario, el portador de esta moneda, es básicamente una de las razones por la cual los gobiernos aún no regularizan esta moneda. Ese anonimato perjudica a las grandes, ¿cómo decirlo? A las grandes figuras que controlan las grandes empresas o gran parte del dinero a nivel nacional. Eh, Insisto, es posible regularizarse, pero eh, no quieren. Respecto a a la velocidad de transacción, em, al parecer tiene bastante bien definido el tiempo que ha hecho una como de lo que se demora esa transacción. Y quería saber si alguna vez la ha practicado o no, ya que es un poco complejo cómo una transacción netamente digital se va a demorar con otra transacción eh, digital Pero de ahí, tarjeta a tarjeta. Franco, no tienes por qué responder, que eso es una pregunta particular. Tú puedes Sí, entenderme que esto es una cuestión particular y privada. Evidentemente tú puedes decir lo que quieras, pero no, él puede hablar en función de lo que ha visto y de lo que ha leído, ¿no? Eso estamos preparando el debate. No tiene por qué haberlo hecho para haberlo leído. Yo lo digo porque es que le estás poniendo un poco en un compromiso, ¿eh? Que parece que si no lo cuenta que lo ha hecho es como si no lo pudiera saber. Eso es un poco agresivo en un debate porque le estamos obligando a desvelar una cosa personal suya que, bueno, evidentemente, Franco, si tú quieres esto, pero yo te libero, digamos, del hecho de tener que decirlo, ¿vale? ¿Mm? No he hecho transferencia en Bitcoin, pero sí he hecho transferencia a su favor en criptomonedas que son más rápidas, ligeramente más rápidas, porque igual son lentas. Y el Bitcoin es parte del algoritmo, así funciona. Te calcula la potencia computacional que hay para minado y te pide que el hash que tienes que encontrar tenga tanta cantidad de cero y eso se demora más o menos 10 minutos. Y de hecho, ni siquiera tengo que yo comprobártelo. Tú puedes ir a la página de Bitcoin, ver cuándo salió el último bloque, porque te pone una hora, esperar a que salga el siguiente y vas a darte cuenta que sale más o menos a los 10 minutos. Vale. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya, llevamos 40 minutos de debate. Entonces Matías nos quería hace... decir algo, creo, Ah, antes sí, perdona. ¿Dani? para ¿Sí? no cortarlo. ¿Alguien? Ah, y Matías. Matías. Matías, perdona. Y Eh, Dani también. Vale, pues nada, Matías, Dani. No, tú no. ¿Sí o no? No. Lo que voy a decir yo a esta altura es un poco insustancial, pero me pareció interesante lo que dijo Franco respecto al problema que resuelve el problema que, entre comillas, desbarata todo lo que es el algoritmo de Bitcoin, ¿cierto? Me parece especialmente interesante porque yo estudio matemática y ciertamente como existe una recompensa bastante jugosa para resolver este problema y, entre comillas, derribar Bitcoin, también existe una misma clase de problema y la misma clase de recompensa para crear el siguiente paso en la evolución de la criptografía. Entonces, así como se pueden invertir recursos en, entre comillas, destruir la criptografía, también se están invirtiendo prácticamente los mismos o quizás más recursos en hacer cada vez más dura la criptografía. Pero eso, más que nada yo lo comento como algo más personal en este caso, me parece Bien. algo bien interesante. Muy bien, pues si os parece, entonces vamos a hacer los alegatos finales. Empezaría el grupo E a hacer el alegato final. ¿Quién empezaría? Dani, cuando quieras. Bueno, nuestro alegato final radica en que las criptomonedas son un sistema de transacción electrónica que no poseen entidad que lo regulen,
por lo que tienen una falta de marco institucional que da pie a la posibilidad del uso en actividades ilegales. Además, su valoración es meramente especulativa y requieren de un enorme recurso energético. Por otro lado, estas generan polución y son probablemente el mayor despilfarro energético de la historia. Por otro lado, el hecho de que su gran y principal característica sea el anonimato y la modalidad virtual presenta una clara exposición a estafas, donde las inversiones a largo plazo pueden ser muy arriesgadas e irreversibles. Por ello, hay países que quieren reducir o erradicar su uso, ya que no es un sistema aconsejable. Muy bien. ¿El alegato final del grupo D? Lo voy a hacer yo porque la vez pasada lo hizo el compañero. Sí, Ya. muy bien. Perdón, le pegué al Ujú. micrófono. Lo que nosotros queremos decir como alegato final es que ciertamente la tecnología de las criptomonedas aún está en pañales y es demasiado, consideramos que es demasiado pronto como para llegar a una idea final. Ya, como bien sabemos, el dinero ya ha evolucionado a transformarse en una cuestión digital. El dinero fiat ahora como funciona es una cuestión que son 1 y 0 en una libreta. Entonces, el mismo Bitcoin no es muy diferente de cómo este dinero fiat tiene que funcionar. Y lo único que tiene que hacer es que, al igual que en la historia de todo el dinero en general, es una cuestión de regularizarse, empezar a... Sabemos que existen más de 15.000 tipos de criptomonedas diferentes, pero esta cuestión se tiene que regularizar, al final va a sobrevivir la moneda que sea más eficiente, la mejor y que la cuente con mejores tecnologías, y tarde o temprano, y probablemente más temprano que tarde, el Bitcoin termine siendo la moneda que se quede y que suplante al resto de las monedas mundiales. Ese es nuestro legado final. Es una Muy cuestión bien. de tiempo. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias entonces a todos. Ahora, por favor, os pediría a los grupos A, B y C que hagáis la evaluación, ¿vale? Para luego que no se confunda. Y si os parece, entonces pues ahora podemos abrir una vez que habéis evaluado y el debate ya está, esto es lo que tenemos que evaluar, yo os he evaluado a todos, vuestros compañeros os tienen que evaluar, pero ahora podemos abrir el ruedo, digamos, para que alguien de los dos grupos pueda dar una opinión. Hoy tenemos 20 minutos más, o sea que si os parece, ¿alguien quiere decir alguien de otros grupos? Yo quiero partir, por favor. ¿Tú? Ah, bueno, sí, no pasa nada. El No pasa nada. matemático Sí, del por grupo favor. Sí, tiene algo que decir. lo lamento. Estoy harto de sostener esta mentira. Los bitcoins son insostenibles. Este acto de No pude, arrepentimiento público, no pude aguantarlo más. se notaba que estaba a punto de estallar. Sí, sí, has aguantado de todas maneras, ¿eh? Has aguantado ahí hasta el final. Bueno, después de esta reacción tan sincera de Matías, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere aportar Yo por algo? el contrario. levanta la mano. Ah, ya. ¿Quién por el contrario? ¿Quién quiere? ¿Hay alguien que Nicolás defendió? Yo por el levanta la mano. contrario sí defiendo al Bitcoin. De hecho, mira. al contrario de lo que dijo Matías, el dinero fiat no es lo mismo que una criptomoneda. El dinero fiat es dinero que no está respaldado por nada. Un banco central o un estado, como el caso de Venezuela, puede imprimirte dinero y te Y quita, bajar básicamente te está, para mí es como que te estuvieran robando plata del bolsillo sin meterse a tu billetera, porque tú no te das cuenta, pero de repente tu plata va empezando a valer menos, nada más que porque están imprimiendo plata para financiar ciertos proyectos que tenga personal un gobierno. Eso no se puede hacer con una moneda descentralizada porque básicamente tú no tienes maneras o sea, el sistema, claro, produce más monedas cada tanto, pero tiene un límite, ¿cierto? En el caso del Bitcoin es como 21 millones de Bitcoins, el máximo que puede producir, y después de eso no puede producir más. Es decir, tú no puedes inflar más el valor de esa moneda y un Bitcoin va a seguir siendo un Bitcoin. ¿Y en cuánto estamos, Franco? Para que se te ve puesto cuánto. Dices que el máximo son 21 millones. ¿En cuánto está ahora? ¿Se sabe más o menos cuánto? Llevan como Si no mal 18 recuerdo, sí, y ya se han 18 perdido millones como 4 millones. Sí. Porque uno de los grandes problemas que veo yo en estas criptomonedas es que, pucha, por ejemplo, si a ti se te pierde, no sé, si se te muere el tata, su plata está en el banco y quizá alguien la puede, o sea, no sabría bien cómo funciona, pero alguien probablemente esa plata después se va a retirar o se va a repartir entre los familiares. Eso no pasa con el Bitcoin, o sea, si se te muere el tata y tenía la plata en Bitcoin y no le dio la clave a nadie, esa plata queda ahí y se perdió, y eso ha pasado con
creo que con alrededor de 4 millones de Bitcoin, lo cual es Un, como al precio que Mucho está es dinero. bastante Es dinero. mucho dinero. un Mm. caso curioso es que uno de los creadores de Bitcoin, no sé si es específicamente Bitcoin, pero al menos de una criptomoneda, invirtió en su misma criptomoneda y en la actualidad creo que tiene como 2 millones de dólares en criptomonedas, una cuestión, es una suma muy grande, pero no tiene la clave. Y creo que le quedan como 3 intentos para tratar de conseguir su dinero, y si no, ahí perdió no sé cuánto dinero. Y claro, es uno de los problemas que tiene Bitcoin. Y eso se puede arreglar, ciertamente se puede arreglar con más avance de la tecnología, pero actualmente el Bitcoin tiene muchos problemas, tiene demasiados problemas. ¿Aló? Oye, ¿Aló? me llamó Sí, la Nicolás. atención que nadie dio el caso de El Salvador, ¿eh? ¿Nicolás había dicho algo? Sí, Nicolás. Ahora, profes. Hola. Quería aportar un poquito al tema. Se nota un Claro. poquito que a ambos lados aquí vieron harto Quantum Fracture, que fue justamente una serie que sacó hace poco sobre las criptomonedas, el dinero fiat y todo eso. Está bastante Mm. interesante, así que los invito a verlo. Segundo, que partió un poquito, de cierto modo, desenfocado el debate, como usted bien había puesto. Habíamos dicho que sobre la mesa lo importante era si afectaba a los gobiernos y de cierto modo, al Estado, ¿cierto? Y partimos hablando de la falta de chips y todo eso, que en realidad no es como un problema meramente de la gráfica, aparte, o sea, como del minado, digámoslo así, sino de la pandemia. Partamos por ahí, porque no hay gente trabajando, pues entonces no había forma de producir. No, pero Y oye, pero tú entenderás que yo estoy debatiendo, pues no te voy a decir Sí, la sí, verdad, sí, pues. él Sí. tiene que argumentar, él tiene que Tiene que argumentar todo lo omitir. que puede. digo, acá se usa lo que se tienen a mano nomás. No, 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 pero ahora sí, estamos fuera del debate, ¿eh? Ahora, sí, en claro, teoría, la claro. evaluación ya está hecha, ¿eh? O sea, quiero decir, si Franco nos la ha colado bien y eso está bien, La, ¿vale? Ahí la verdad es que estuvo yo hice lento lo nomás. mismo, ¿ah? Yo hice lo mismo porque atacar las repercusiones políticas del Bitcoin era algo que yo no quería hacer porque iba a irme, y era un problema, entonces por eso yo me fui más por el lado ambiental, empecé a Sí, abordar sí, yo eso. a ti no te intentaba sacar del tema ambiental y tú volvías al tema ambiental continuamente. No, no, sí, sí. Oye, de Estaba todas formas, complicada la cosa. Franco. Disculpa, Nicolás, disculpa, dale. Lo último nomás, yo creo que de todas formas las criptomonedas tienen su impacto en el Estado, de cierto modo, porque, claro, uno estaría casi deslegitimando al Estado como tal, porque le estaríamos quitando poder, pues dinero es poder. Entonces, el decirle como ya voy a manejar dinero fuera de tu arca, de lo que tú puedes meter mano, claramente empieza ya a complicar al Estado, pues ya vimos que China empezó a cerrar las granjas, empezó a preocuparse, a crear su propia moneda. Entonces, principalmente es por eso, porque al Estado obviamente le va a importar perder poder, pues no quieren eso. Ya, pero Sí. China no cerró sus granjas porque esté muy interesado en el tema ambiental, pues lo cerró porque está, como tú dices, está perdiendo poder y básicamente quiere instalar Claro. otra moneda que es el yuan digital. Claro. China tiene el Y control del sí, capital, tiene la deuda de todos los países del mundo cogida. sí. Entonces, a ella es el país menos interesado en que el dinero se descentralice. Claro. Oye, de todas formas, Franco, tú dijiste una cosa que obviamente yo no me metí, como dice Jorge, también la colaste, ¿no es cierto? Que tú dijiste que las transacciones son lentas. Eso lo entendéis, ¿no? Sí, Igual sí, que yo he entendido, Sí, lo depende. del Tata. El claro, Tata es el padre, ¿no? Me imagino. sí, claro, el tata, el Vale. abuelo, se le llama tata al abuelo. El abuelo, vale, vale. Vale. Porque tú decías, Franco, que las transacciones son lentas, pero uno dice, ¿son lentas comparado con qué? Comparado con las transacciones tradicionales de ahora de Sí. un país a otro, son muchísimo más rápidas. O sea, si tú mandas dinero, por ejemplo, de Estados Unidos a Chile, se va a demorar más de un día en hacer la contabilidad. En cambio, la transacción en Bitcoin, 10, 20, 30 minutos, Sí, pero aún así son, Bitcoin, es lo más rápido que se conoce de un país a otro en este momento. A pesar sí, de lo a nivel lento que se puede. internacional es cierto, pero a nivel para comprar, a nivel local, si quiero comprar papas con Bitcoin, no puedo. De partida, por las Sí, cantidades de dinero que significan los satoshis, que es la cantidad mínima de un Bitcoin, eh, eh, es- no es como conveniente para comprar ese tipo de cosas. De hecho, yo diría que una criptomoneda no va a triunfar sobre el resto. Van a triunfar unas 3 o 4 porque se van a utilizar para distintas cosas. Y probablemente aún así no vayan a reemplazar, como creen o como mencionaban algunos, al dinero convencional. Y, Para mí, las criptomonedas son un medio alternativo de reserva de dinero más que claro. de Pero transacciones. ustedes saben que El Salvador resolvió eso. Tanto la velocidad de transacción como la tarifa de transacción, El Salvador resolvió eso.
¿Y cómo lo resolvieron? Las transacciones que se hacen internacionalmente desde el extranjero a El Salvador se mueven por la blockchain, y ahí tienen todos los problemas que dices tú, pero a nivel internacional eso es lo mejor que hay, mejor que transferirlo a través de Western Union y cosas por el estilo. Pero una vez que entra a El Salvador, entra a su blockchain propia. Y ellos desarrollaron una blockchain propia que se mueve con una app propia, de forma que las transacciones son inmediatas y a tarifa cero. Claro, pero eso sí dentro de El Salvador. Entonces ahí como que aprovecharon lo mejor de los dos mundos. Por eso El Salvador fue el primer país que no solamente legalizó el Bitcoin como moneda de intercambio, sino que además hizo un sistema de blockchain propio para favorecer el intercambio interno con cero tarifa, con tiempo inmediato, y logrando un poco la ventaja que decían ustedes, de que el 70% de la gente de El Salvador no tiene banco. Claro. Entonces la única forma de poder acceder a un sistema de pago fue a través de esto. Pero Waldo, y aquí es una cosa que me preocupa, yo que conste que no sé mucho del tema de esto, pero hay mucha gente que no tiene banco en El Salvador o en África, pero ¿Sí? tampoco tiene ordenador, ¿eh? Ah, no, pero mira, lo que pasa es que si tú haces la estamos comparación, utilizando claro, una moneda que está fuera del... Sí. No, lo pero pasa digo es que... esto piensa a nivel de las pymes, o sea, a nivel de las pequeñas y medianas empresas. O sea, las pequeñas y medianas empresas, si es cierto, no tienen ordenador en el sentido tradicional de la palabra, sí tienen teléfonos portátiles, y Sí. con eso es suficiente para hacer todas las transacciones. Entonces, Porque claro... pensamos que todo el mundo tiene teléfono portátil, pero hay un porcentaje muy importante de la población mundial que no tiene teléfono portátil. No, claro, pero si tú haces el gap, entre la gente que no tiene banco, pero tiene teléfono portátil, sí, que a lo mejor tú no es tienes tan ahí una grande ya, ¿no? ganancia enorme a nivel de pyme, y sobre todo a nivel de turismo. Claro, siempre te va a quedar gente que no tiene nada, y no tiene ni luz, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, no, claro, ya se le va a dar igual una no hay cosa nada que que otra, hacer, sí. digamos, no hay nada que hacer con esta tecnología. Nicolás, ¿querías decir algo? No, ya habías dicho. ¿Ah? Bueno, pues ha sido muy interesante el debate este. Está claro que era el más político, el más social y donde iba a haber más esto. Ha sido muy interesante además que os haya tocado a Franco y a Matías temas que estáis completamente cambiados. Lo habéis definido bastante bien los dos, ¿eh? O sea que habéis ocultado vuestras cartas bastante bien los dos. Entonces, bueno, pues os felicito de verdad. Y luego me gustaría tener vuestra opinión, no sé, de cosas que pensáis que puede... Waldo y yo es la primera vez que hacemos esto, entonces... No sé, que sí que nos gustaría ver si tenéis alguna opinión al respecto de cosas que podían ser mejorables, que os hubiera gustado que hubiera tratado más sobre un tema, sobre otro. Tengo una duda súper Sí. fuera a esto. Con respecto que no me quedó del todo claro, lo quería preguntar, con respecto a las evaluaciones que tenemos que mandar, estas son por grupo, ¿cierto? No individuales. No, tú individual. Tú como Matías evalúas los debates en los que no has participado. Ya, perfecto. Gracias, profesor. Yo también ¿Vale? tengo una duda, antes de que los evalúen a ustedes, profesor. Es con respecto a las mismas evaluaciones de los debates, porque la duda es si es que envié o no la evaluación anterior, porque la verdad no me acuerdo. Esa es una duda muy práctica, ¿eh? Sí. Eso es como perder el código del Bitcoin, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, eso te lo puede decir Waldo. Voy a ver si he recibido algo tuyo, Franco, te digo inmediatamente. Tu correo es Frank, ¿no es cierto? Así te pusiste. Fran.bog. Sí, me llegó. ¿Pero el primero o el segundo? El primero, no el segundo. Ah, ya, ese me falta. Ya. Gracias, profe. Muy bien. Nosotros el próximo martes con Jorge vamos a dar un tiempo para quien quiera, si quiere revisar los detalles de su evaluación, porque algo no le cuadra o tiene alguna pregunta. El próximo martes a la misma hora del curso vamos a estar ahí conectados. Ya nosotros les vamos a mandar los detalles de las evaluaciones, obviamente individualmente a cada uno de ustedes, pero siempre damos la opción de que si quieren revisar algo o preguntar algo que no les cuadre, ahí vamos a estar, ¿ya? Para que lo agenden en el caso que lo requieran. O sea, no es obligatorio que vengan el próximo martes, es solamente damos un espacio de que ustedes puedan aportar información, que nos podemos equivocar nosotros también, obviamente, a la hora de traspasar cosas, ¿ya? Eso. Pero bueno, interesa lo que decía Jorge, o sea, si tienen algún comentario respecto al curso, que es primera vez que lo dictamos. Esto es un curso, no sé si ustedes saben, porque la universidad lamentablemente creo yo que no divulgó esto suficientemente bien. Estos son cursos de formación fundamental de carácter internacional, que la primera vez que se hacen como cursos con profesores extranjeros, en este caso Jorge, ¿no es cierto?
Entonces, obviamente, por ser la primera experiencia, nosotros siempre uno comete errores, ¿no es cierto? Y uno quiere mejorar en las próximas versiones, y por eso nos interesa la opinión de ustedes, o sea, qué rescatan, qué cambiarían, o qué cosas enfocarían de forma distinta. ¿Cómo vieron la experiencia en el fondo? Si no lo queréis decir directamente porque es un poco, a lo mejor, o estáis esperando a que llegue la evaluación para luego dar los comentarios del curso. Esto también Nicolás puede, quiere decir algo. Nicolás quiere decir algo. también puede ser. Ya, primero que todo, la primera parte del curso, de cierto modo, me recordó mucho a epistemología, que fue que tuvimos en pedagogía por lo menos. Entonces, era casi lo mismo, de cierto modo. Y la segunda parte fue claramente lo nuevo, lo distinto. Y si bien, de cierto modo, estuvo bastante estándar, de cierto modo, las recomendaciones para debatir y todo esto igual fue bastante propio como tal del ramo y del curso, ¿cierto? Pero quizá un poquito más de conexión entre lo uno y lo otro, porque de verdad que, no sé si habrá sido culpa mía quizás por haber tenido esa preconcepción de que era epistemología lo anterior, de cierto modo, o qué, pero entre el módulo anterior y este faltó un poquito más de hilo, entre comillas. Entre la Solamente parte de Waldo y la mía. exacto, creo yo. Vale. La unión. Igual son módulos No, es- distintos, pero de una u otra manera había que Vincularlo un poco más, ¿no? Que estuviera más. un poco más, Sí. un poquito más, porque claramente era tema de evidencia, el quehacer científico, se entiende obviamente que todo esto de buscar, de debatir, hay que hacerlo bajo esas bases, ¿cierto? Pero de todas formas sentí que faltó un poquito más. Eso es lo único que diría. Muchas gracias por el ramo. No, y muchas gracias a ti por la opinión, Nicolás. Pablo. Tengo una consulta que también me acaba de comer la cabeza cuando lo dijo acá mi compañero. Franco, es que yo envié el primer trabajo, ¿no? Porque creo que sí lo hice, pero no estoy seguro. Ahora estáis todos teniendo Sí. problemas Sí, es que recuerdo haber tenido el trabajo ahí, pero no recuerdo haberlo enviado. Pero ese es como fue como el problema. Pablo, tú mandaste el debate de la sesión 2, pero ¿Sí? el debate de la sesión 1 es la que no mandaste. Ah, ok, vale. No hay problema si se la envío ahora, ¿verdad? No hay Claro, problema. claro. Sí, problema. Vale, muchas Porque decía, gracias. bien memoria, mira que la memoria es frágil, así que... Es O una. si tienen dudas, repasen los videos. Si es que a alguno Sí. se le olvidó mandarlo y quiere hacer una evaluación justa, repasen los videos, están en el aula. ¿Ya? Vale. Con respecto al comentario muchas gracias. del Franco. ramo, Ujú. a mí me gustó bastante, la verdad. Siento que es una buena instancia para debatir con compañeros en la universidad, aprender a escuchar al resto también, porque de repente uno se cierra un poco en su pensamiento. Es una buena instancia también para salirse de sus preconcepciones, al menos en esta parte del debate, en la que uno tiene que ponerse en el lugar de hecho, de cosas que quizás no piensa. Eh, es bastante entretenido, me gustó bastante, la verdad. Pues Franco, eso desgraciadamente lo vas a tener que hacer mucho en la vida, ¿eh? Lo de tener que defender alguna cosa que no. Y lo habéis hecho muy bien, tanto tú como Matías, que lo habéis hecho bien, si teníais opiniones contrarias. Y es bueno que practiquéis esto, porque es así. La gente se piensa que en la vida solo vas a tener que defender en lo que crees y evidentemente en la mayoría de las veces os invito a hacerlo, pero luego sobre todo en la cuestión empresarial, en lo que donde estéis trabajando, muchas veces vais a tener que sostener algún argumento en el que sabéis perfectamente que no es correcto o no es del todo correcto. Y hay que practicar eso. Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, Sí. claro. Me pareció bastante bien el curso, sobre todo en lo de debate, y respecto a los debates, quizá podría mejorarse que los temas se empezaran a tratar desde el principio del curso, porque al menos a mí me pasó que igual por muchas cosas externas me costó armarlo del todo como quería. Vale. Y tener un poco más de tiempo y así desde el principio del semestre prepararlo bien hasta el final. Eso. Pero más Es una buena. ¿Sabes qué ocurre? Sí. Que el problema es que al ser mi parte la segunda, y una de las cosas es
que podáis proponer una controversia bien fundamentada. Entonces, claro, hasta que no hemos visto la parte de cómo proponer una controversia bien, es un poco complicado que os lo pidamos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor podríamos invertir una parte, además buscando también lo que decía Nicolás, de que estuviera más mezclado, a lo mejor podíamos tener unos temas tú, luego yo y luego, porque la dialéctica y la oratoria a lo mejor se podía haber dado más al final y entonces meterlo de debate más al principio para que los temas surjan pues 2 semanas antes y tengáis más tiempo para prepararlo. Mejor es... Sí, no, yo considero esa crítica bien justa también, ¿eh? Yo le agradezco esa crítica porque por mi parte, claro, como la evaluación final de mi bloque involucraba el tema de ir a las bases de datos con los artículos, ¿no es cierto? Y obviamente poner a prueba evaluación en función de lo que dicen los reviews respecto a distintos temas controversiales. Claro, yo quizá el error por parte mío fue asumir que eso espontáneamente iba a permear a la segunda parte y quizá hay que intencionarlo más. Como decía Jorge, para que los temas de la dialéctica ya vengan unidos al tema de las bases de datos y los artículos que, como bien dice Jorge, si bien es cierto, uno puede debatir desde la más absoluta ignorancia con la parte de las técnicas de persuasión. Obviamente que si se articula mejor, ¿no es cierto? En la próxima versión yo creo que se puede hacer un mejor ejercicio. Yo por mi parte, la única como decepción que tengo, que no es culpa de ustedes obviamente, es que yo esperaba público más diverso. O sea, yo esperaba que iba a venir gente de arte, de historia, y finalmente hay algunos estudiantes que fueron alumnos míos en el curso de epistemología, o mucha gente viene en ingeniería, como que faltó el lado así como más humanista, pero eso obviamente que es una crítica a la universidad, y de hecho nosotros como profesores de estos cursos internacionales le hicimos la crítica a la universidad, que muchos estudiantes se enteraron de la naturaleza de estos cursos cuando ya estaban dentro, o sea, ni siquiera sabían que eran cursos internacionales. Entonces, ahí esperamos que después se formen, digamos, comunidades más heterogéneas también, porque los puntos de vista más heterogéneos también son enriquecedores. fuertes, sí, no, son fuertes en ese sentido, claro, sí, exactamente. Pues muy bien. Pues entonces Hoy se me olvidó decir que yo tengo Bitcoin desde el 2017. Yo lo sospechaba, se te Sí, veía no, yo soy tenedor. ¿Qué haces enseñando? Tengo mi llave y todo el tema. De hecho, en este momento estoy minando mientras hablo con usted, pero no Yo Bitcoin, también. estoy minando otra moneda que se llama. En realidad no estoy minando, soy un nodo validador de una blockchain. De una blockchain que hace streaming. Bueno. Igual yo agregar al tema que la tecnología blockchain llegó para quedarse, se está implementando en varios aspectos distintos. De hecho, el otro día, ayer, estaba viendo que se está implementando para reemplazar como a los servidores centralizados que hay, que usualmente son muy pocos servidores que manejan toda la data a nivel global, y se están metiendo este nuevo sistema como de minar, que básicamente uno aporta su espacio en disco a distintas empresas que quieren alojar algún sitio y les pagan en la moneda de esa que está asociada a ese servicio, que es Filecoin, si no mal recuerdo. Hay varios usos interesantes de la blockchain. Eso que dice Franco es importantísimo. Una cosa son las criptomonedas y otra cosa es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es maravillosa. Las criptomonedas uno puede tener críticas, como ustedes dicen, seguridad, medio ambiente, mil cosas. Sí. Pero la tecnología blockchain de la descentralización de la transferencia y validación de la información, esa cuestión es impresionante. De hecho, en este momento yo el nodo que estoy haciendo es de una blockchain que transmite streaming. De hecho, es la que transmite los lanzamientos de la NASA por internet. Y transmite también torneos de póker, al que le gusta el torneo de póker. Y supuestamente es la descentralización del streaming de video, que eso te permite transferir video más barato a mayor capacidad, y además los beneficios económicos de esta transferencia no está centrado en unos grandes capitales, sino que cualquier persona que se conecte. Y eso, claro, esa tecnología que como Franco lo llevó a almacenamiento de información, transmisión vía streaming, transmisión de música. También existe una blockchain que transmite música que es en la versión descentralizada de Spotify, pero versión blockchain. También existe eso. Y la plata queda en 80% en los creadores de contenido, no en la empresa. Esa cuestión también es importante.
Así que tengan presente. Bueno. Pero bueno, volviendo al tema. Está claro que a Waldo, Yo soy fan, es un si quiere tema le hago que una es un clase. fan. Sí. Si amanezco asesinado la próxima semana es que los gobiernos me Sí, es que alguien ha visto el vídeo en internet y Pablo saben McAfee. que tienes Bitcoin. Está bien. Bueno, pues lo dicho, entonces, un placer, chicos, y entonces Bueno. nos vemos, los que quieran, nos vemos el martes que viene. Sí, les vamos a mandar por correo antes, probablemente por ahí, por el viernes en la tarde, le vamos a estar mandando probablemente ya sus notas para que el martes ustedes decidan si se conectan o no para revisar, ¿ok? Que estén bien y fue Muy un bien. gusto también poder Muchas verte. gracias, profe. Gracias, A profes. ambos. Muchas gracias, profe. Un placer. Igualmente, muchas gracias, estén bien. profesora. Muy enriquecedor. Igualmente, nos vemos. Un placer. Cuidaros. Adiós. Cuidaros todos. Hasta luego. Igualmente, adiós. Hablamos, Waldo. Sí, hablamos. Chao, Jorge. Chao.